Me ha llegado este módulo de control de voltaje programable. Iré a desempaquetarlo para que ustedes lo vean. La marca Efernitzy, modelo DPS-150. Esto es un módulo de control de voltaje. Observen. Múltiple protección. Grupos múltiples presentes. Ajustable continuos. Software para PC, conexión. Aquí tenemos un QR, fabricación china. Aquí tenemos los parámetros del producto, precauciones. Modelo DPS-150. Puerto de salida de voltaje de 0 a 30 voltios. Puerto de voltaje de entrada DC de 5 voltios hasta 32 voltios. Puerto de salida corriente 0 a 5 amperios. Puerto de entrada de corriente 100 miliamperios hasta 5 amperios. Puerto de salida de potencia power 0 a 150 vatios. Dimensiones, el peso. Esta marca me ha parecido, es una marca excelente. Al igualmente ese osciloscopio, excelente. Yo lo dudaba, pero este osciloscopio 3 en 1, excelente la verdad.
Ir a destaparlo. Quitemos esto. Que tenemos por aquí el certificado de su marca, manual, está en chino y en inglés. Y aquí tenemos el módulo de control de voltaje. Es una fuente auxiliar que yo compré para las pruebas y nuestras reparaciones. Esto es metálico, aluminio. El puerto de entrada de tensión por terminal C, puerto USB-C, y un jack de 5 a 32 voltios. Un jack 5.5 milímetros. La dimensión de aquí del puerto. El botón de power. Los botones. Las salidas. Esto es caucho. La base es hecha en caucho. Puerto de salida de 0 a 30 voltios. 0 a 5 amperios. Y creo que esta pantalla es desplegable. Sí. Observen. La cinta flex. Botones. Que tenemos más por aquí. Sus cables de prueba. Cable siliconado. El otro cable. El puerto de conexión. Un terminal USB. Micro, tipo micro. Esto es para la conexión al PC. Y aquí no tenemos más. Ir a conectar las puntas de prueba al módulo de control de voltaje regulable. Módulo auxiliar. Ya tengo conectado el módulo de control de voltaje con un terminal. Lo he alimentado con una fuente programable. Tengo seteado 20 voltios y 3 amperios. Entonces inyectamos y aquí está la interfaz del módulo. Observemos. Estos dígitos: voltaje set para programar, amperio, intensidad set es para programar la corriente, potencia, vatio, contador, memoria 1,
y tenemos Home, las configuraciones. Son los parámetros de protección. Over voltage, cuando llega a esa tensión o supera por encima de esa tensión, el módulo se protegerá. Al igualmente la corriente y temperatura por debajo de tensión. System, tenemos lenguaje, inglés, chino, el tema, regular, IE, brillo, volumen, metering, esto es medidor o contador de potencia. Tenemos about, versión de firmware 1.2. Iré a cambiar el tema para ver qué cambia. Los dígitos son más grandes. Temperatura 32 grados Celsius. Temperatura del módulo de control. Programemos 5 voltios. Voltaje set. $5. Intensidad 100 miliamperios. 200 miliamperios podemos dejarlo así. Conectamos nuestro multímetro para medir las tensiones, el voltaje, y con el power o start o run, tenemos 5 voltios. Configuremos en tiempo real. Esta pantalla se puede desplegar. Sí. $7, 8 voltios, 10 voltios, tiene buena precisión, 15 voltios, lo máximo 19.93 voltios. El puerto de entrada de tensión 20 voltios. Entonces tiene buena precisión. 10 voltios. Ok. Ahora verifiquemos su corriente. Aquí programamos desde 10 miliamperios $10,000. Ok. Aquí está esto en serie. Ponemos en miliamperio
corriente DC, inyectamos. Tenemos 11 miliamperios. $20 miliamperios. Y tenemos 21.2 miliamperios. $50 miliamperios. Y tenemos 51.2 miliamperios. 100 miliamperios y tenemos 101 miliamperios. 190 miliamperios, tenemos 191 miliamperios. 200 miliamperios. El multímetro no lee la lectura debido a su límite de rango. Entonces iré a pausar y lo pasamos a la escala de amperio. Inyectamos. Tenemos 200 miliamperios. $600 miliamperios y tenemos 600 miliamperios. En la escala de amperio está correctamente. 1 amperio, tenemos 1 amperio exactos. 1.5 amperios, tenemos 1.5. 2.5 amperios y tenemos 2.5. Irá a probar este ventilador. 12 voltios, 3.4 vatios. Ya tengo todo conectado. Configuramos el módulo de control de voltaje a 12 voltios, intensidad con 500 miliamperios, 600 miliamperios basta. Inyectamos, funciona. Irá a probar el feedback. Tenemos la señal del tacómetro. Aquí tenemos 2.8 vatios, intensidad 237 miliamperios. Observen.